Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año. Episodio 180. ¡Wow! ¿Cómo planificar tu vida? Es el título de hoy. Casi todo el mundo hace planes. Los hacemos para nuestras veladas, para nuestros fines de semana o para nuestras vacaciones. Alguna gente planifica cuántos hijos va a tener y hace planes para su educación. Tenemos que planificar nuestra economía y nuestras ofrendas. Las personas tienen planes, los negocios tienen planes. Todas las congregaciones deberían de tener planes. Me encantan estos pasajes de mi Biblia en un año, en 1992, lo dice el pastor Nicky, al lado del versículo, pon tus actos en las manos del Señor y tus planes se realizarán. ¿Dónde está eso? En Proverbios 16:3. Continúa diciendo el pastor Nicky, escribí los planes para el curso 92-93. Dios bendijo aquellos planes mucho más de lo que podría haber imaginado o pedido. Desde entonces, cada año he escrito los planes para el año venidero. Me resulta de mucho ánimo y edifica mi fe echar la vista atrás y ver todo lo que el Señor ha hecho por nosotros a lo largo de los años. Es muy fácil olvidar su amor y su fidelidad. Y hoy tenemos para la lectura de la palabra a mi amada y hermosa esposa, la pastora Marisol Rojas. Pastora, bienvenida a este podcast. Gracias, amor. Amén. Bueno, vamos entonces a abrir la Biblia en Proverbios capítulo 15, versos del 31, todo hasta el capítulo 16, verso 7. Listo, entonces iniciemos. Recuerden que estamos en Nueva Traducción Viviente. Vamos a leer hoy en Nueva Traducción Viviente, NTV, Proverbios 15, del 31 al 33, y luego leemos el 16. Del 1 al 7. Dice así: si escuchas la crítica constructiva, te sentirás en casa entre los sabios. Si rechazas la disciplina, solo te harás daño a ti mismo. Pero si escuchas la corrección, crecerás en entendimiento. El temor del Señor enseña sabiduría. La humildad precede a la honra. Capítulo 16. Podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. La gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. El Señor ha hecho todo para sus propios propósitos, incluso al perverso para el día de la calamidad. El Señor detesta a los orgullosos, ciertamente recibirán su castigo. Con amor inagotable y fidelidad se perdona el pecado. Con el temor del Señor el mal se evita. Cuando la vida de alguien agrada al Señor, hasta sus enemigos están en paz con Él. Amén. Bueno, qué bendición con este podcast y la compañía también es muy agradable. Tengo aquí la compañía de mi amada esposa y también mi precioso nieto Alejandro. Bueno, cuando hacemos esta lectura, cuando la pastora Marisol hizo esta lectura, esto nos lleva a que el primer punto de cómo planificar tu vida es hacer planes, nuestros planes. Aunque no siempre acertamos, al menos yo, dice el pastor Nicky Gumbel, no está mal hacer planes. De hecho, es bueno planear con anticipación. Como se ha señalado, cuando Noé construyó el arca, aún no estaba lloviendo. El autor de Proverbios dice, los planes son del hombre. Pon tus actos en las manos del Señor y tus planes se realizarán. Esto lo toma el pastor Nicky de la versión Dios habla hoy, de HH. Aquí vemos la clave para el éxito. Tus planes nunca deberían ser hechos independientemente del Señor. Estás llamado a una relación con Él y tus planes necesitan estar en sintonía con sus planes. Tu visión y tus planes tienen que ser dirigidos por el Espíritu Santo. Al sentir cómo Dios te guía, encomienda tus planes al Señor, trayéndolos y poniéndolos ante Él. Entonces, Dios promete que tus planes se realizarán. ¿Qué significa entonces encomendar al Señor todo lo que haces? Bueno, lo primero que significa es cooperar. Una traducción de la palabra hebrea encomendar es rodar hacia. Hay dos maneras de ir por la vida. Una es decidir que somos perfectamente capaces de decidir nuestra propia vida sin Dios.
hacemos planes independientemente de Dios, según nos place. Este es el camino del orgullo y la independencia. Al orgulloso no se le puede decir nada porque piensa que ya lo sabe todo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Cierto que sí? Este es el punto donde nuestras decisiones y nuestros planes van en contra aún de la palabra de Dios. Pasamos por encima de lo que Dios ya nos ha enseñado que está mal, pero muchas veces no nos importa con el objetivo de conseguir lo que queremos. El otro, o sea, la otra manera de hacer planes, es estar dispuesto a dejar a un lado tus propios deseos. Este es el camino de la fe y la humildad. La humildad procede a la honra. ¿Qué significa esto? Es cuando nosotros podemos decirle al Señor, aunque yo quiero esto, Señor, quiero que tú me digas qué debo hacer. Y si está en tu corazón, ¿cómo debo hacerlo? ¿Sabes por qué? Porque como dice en Jeremías 29:11, Dios tiene planes buenos para tu vida, planes de bien y no de mal. También lo dice Dios en Romanos capítulo 12, versículo 2, y también lo dice en Efesios 2:10. Coopera con humildad con Dios. Conviértete en un socio de Dios, en alguien que escucha la voluntad del dueño y Señor de la vida y que está siempre dispuesto a dejar que Dios te guíe. Es importante que debes aprender a que debes dejar a un lado todo lo que choque con el propósito para tu vida. ¿Sí? Bueno, otra de las cosas que puede enseñarnos acerca de lo que es encomendarse al Señor, la primera es cooperar, la segunda es confiar. Encomendar tus caminos al Señor significa hablarle de tus planes y hacer planes conjuntamente con Él. Al comienzo de cada día puedes encomendarle tus planes. Para mí, dice el pastor Nicky, las vacaciones son un buen momento para planear y encomendar los meses siguientes o incluso el año venidero. Recuerdo escuchar una entrevista en la radio al actor David Suchet cuando acababa de convertirse. Le preguntaron si rechazaría ciertos papeles, a lo que respondió: esa es una pregunta muy difícil. Todo lo que puedo decir es que ahora, cuando me ofrecen un papel, oro acerca del mismo y si siento que está mal, lo rechazo. Mientras que antes la pregunta hubiera sido: ¿cuánto me van a pagar? Lo tercero de lo que significa encomendar al Señor tus planes es consultar. El Señor advierte: ay de los que ejecutan planes que no son míos, que bajan a Egipto sin consultarme. Lo dice en Isaías capítulo 30 versículos 1 y 2. Encomendarse al Señor significa consultarle y discutir tus planes con Él, buscando su sabiduría y su consejo, como nos lo recuerda ahí en Proverbios 15:33. En las decisiones importantes, una persona sabia consultará a otras para verificar que ha oído con exactitud al Señor. ¿A qué otras personas? Pues a hombres y mujeres que también escuchen a Dios. No puedes ir consultando a personas que llevan su vida hecha un desastre, personas que no escuchan a Dios, personas que están alejadas de Dios, y tú vas a pedirle un consejo. No, pues no significa que esas personas sean malas, sino que no tienen cómo darte un consejo guiado por el Señor. Si has encomendado tus planes al Señor, puedes confiar en su promesa de éxito. Dios tiene soberanía sobre tus planes. El hombre propone y Dios dispone. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Dios te da la libertad y la responsabilidad de hacer planes. Hacerlo es algo positivamente bueno para ti. Aún así, Dios asocia tus decisiones a tu futuro. No hay razón para ser pasivo o tener un sentimiento fatalista, sino que más bien eso te da ánimo para que estés seguro de que en última instancia Dios tiene el control de tu vida. No necesitas quedarte paralizado en un permanente estado de indecisión. No, por el contrario, puedes confiar en que Dios hará todo lo que obre para bien para aquellos que lo aman, como lo dice en Romanos capítulo 8, versículo 28. Bueno, quiero invitarte para que hagamos una oración. Señor, te alabo y te doy gracias por la manera formidable en la que bendice los planes que te encomiendo. Este año quiero encomendarte todos mis planes para el futuro. Quiero encomendarte todos los planes que haga con mi esposa, los planes hacia mis hijos, hacia mis generaciones, los planes con la congregación. Te lo pido en el nombre de Jesús.
Ay, sí que es necesario hacer planes. Vamos ahora a abrir la Biblia en Hechos capítulo 19, desde el verso 14 hasta el verso 41. Hechos 19, recuerden que estamos en NTV, Nueva Traducción Viviente. 7 de los hijos de Seba, un sacerdote principal, hacían esto. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió: conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlo y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. Esta historia corrió velozmente por todo Éfeso, entre los judíos y griegos por igual. Un temor solemne descendió sobre la ciudad y el nombre del Señor Jesús fue honrado en gran manera. Muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue de 50,000 monedas de plata y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. Tiempo después, Pablo se vio obligado por el Espíritu a pasar por Macedonia y Acaya antes de ir a Jerusalén, y después de eso dijo: tengo que ir a Roma. Envió a sus 2 asistentes, Timoteo y Erasto, a que se adelantaran a Macedonia, mientras que él se quedó un poco más de tiempo en la provincia de Asia. Por ese tiempo se generó un grave problema en Éfeso con respecto al camino. Comenzó con Demetrio, un platero que tenía un importante negocio de fabricación de templos de plata en miniatura de la diosa griega Artemisa. Él les daba trabajo a muchos artesanos. Los reunió a todos junto con otros que trabajaban en oficios similares y les dirigió las siguientes palabras: caballeros, ustedes saben que nuestra riqueza proviene de este negocio, pero como han visto y oído, ese tal Pablo ha convencido a mucha gente al decirles que los dioses hechos a mano no son realmente dioses, y no solo los ha hecho en Éfeso, sino por toda la provincia. Por supuesto que no solo hablo de la pérdida del respeto público para nuestro negocio, también me preocupa que el templo de la gran diosa Artemisa pierda su influencia y que Artemisa, esa magnífica diosa adorada en toda la provincia de Asia y en todo el mundo, se le despoje de su gran prestigio. Al oír esto, montaron en cólera y comenzaron a gritar: grande es Artemisa de los Efesios. Pronto toda la ciudad se llenó de confusión. Todos corrieron al anfiteatro arrastrando a Gayo y a Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, que eran macedonios. Pablo también quiso entrar, pero los creyentes no lo dejaron. Algunos de los funcionarios de la provincia, amigos de Pablo, también le enviaron un mensaje para suplicarle que no arriesgara su vida por entrar en el anfiteatro. Adentro era un griterío. Algunos gritaban una cosa y otros otra. Todo era confusión. De hecho, la mayoría ni siquiera sabía por qué estaba allí. Los judíos de la multitud empujaron a Alejandro hacia adelante y le dijeron que explicara la situación. Él hizo señas para pedir silencio e intentó hablar. Pero cuando la multitud se dio cuenta que era judío, empezaron a gritar de nuevo y siguieron sin parar como por 2 horas. Grande es Artemisa de los Efesios. Grande es Artemisa de los Efesios. Por fin el alcalde logró callarlos lo suficiente para poder hablar. Ciudadanos de Éfeso, les dijo, todos saben que la ciudad de Éfeso es la guardiana oficial del templo de la gran Artemisa, cuya imagen nos cayó del cielo. Dado que esto es un hecho innegable, no deberían perder la calma ni hacer algo precipitado. Ustedes han traído a estos hombres aquí, pero ellos no han robado nada del templo ni tampoco han hablado en contra de nuestra diosa. Si Demetrio y los artesanos tienen algún caso contra ellos, las cortes están en sesión y los funcionarios pueden escuchar el caso de inmediato. Dejen que ellos presenten cargos formales y si hubiera quejas sobre otros asuntos, podría resolverse en una asamblea legal. Me temo que corremos peligro de que el gobierno romano nos acuse de generar disturbios, ya que no hay razón para todo este alboroto. Si Roma exige una explicación, no sabremos qué decir. Entonces los despidió y ellos se dispersaron. Bueno, qué bendición. Siempre que podemos leer la palabra del Señor, ella trae bendición para nuestras vidas. Es algo espectacular. Bueno, esta lectura que la pastora hizo en Hechos capítulo 19 nos da el segundo punto.
¿Cómo planificar tu vida? La primera dice nuestros planes, ¿cierto? Y el segundo punto es los planes de Pablo. Pablo era un pensador estratégico que elaboró cuidadosamente sus planes. Después de todos esos sucesos, Pablo tomó la determinación de ir a Jerusalén, pasando por Macedonia y Acaya. Decía, después de estar allí tengo que visitar Roma. Entonces envió a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, mientras él se quedaba por algún tiempo en la provincia de Asia. La visión de Pablo, su misión y sus planes giraban en torno a la evangelización de todo el mundo conocido. Su estrategia se centró en las ciudades Jerusalén, Roma, Corinto y Éfeso. Pasó una gran cantidad de tiempos en aquellas ciudades predicando el evangelio a toda la gente posible, ya fuera en las sinagogas o en los atrios de las escuelas. No le faltó oposición. Es interesante que en Éfeso la oposición no fue doctrinal ni ética, sino económica. Demetrio pensó que podría perder dinero a consecuencia de la predicación de Pablo, así que alentó la oposición. Pero Dios también tenía un plan. Otro proverbio nos cuenta que toda la obra del Señor tiene un propósito. Eso está ahí en Proverbios 16:4. En aquella instancia, Dios obró por medio del secretario del Consejo Municipal. Aunque no parecía que creyera en Dios, sus acciones detuvieron las revueltas. Dios suele trabajar por medio de aquellos que no son creyentes para hacer que sus planes se cumplan. Cuando leemos esto, debe motivarnos a que así como Pablo tenía un estilo de vida de trabajo, él hacía carpas, también dentro de sus planes estaba el poder predicar el evangelio en toda parte. Qué bueno es que tú puedas también predicar el evangelio en tu empresa, en tu cuadra, con tu familia, con todas las personas, puedas llevar el mensaje. ¿Sabes por qué? Porque son personas que están necesitando la palabra de Dios, que es consuelo, que es ayuda, que Dios está allí para restaurar, para transformar y para ayudar. Entonces, quiero invitarte para que hagamos una oración. Señor, gracias por el ejemplo de la planificación de Pablo, su estrategia y valentía ante la gran oposición que recibió. Gracias porque haces que todo obre para tu propósito. Te pido que me guíes en todos mis planes. Ayúdame a ser estratégico y valiente. Ayúdame a entender que no estoy en este mundo simplemente para trabajar y ganar dinero para mi hogar, Señor, sino que ayúdame a entender que soy un siervo tuyo para proclamar el mensaje del reino. Bueno, ahora abra su Biblia en Primero de Reyes capítulo 22. Vamos a leer todo el capítulo 22, Primero de Reyes capítulo 22. Josafat y Acab. Durante 3 años no hubo guerra entre Aram e Israel. Pero al tercer año, el rey Josafat de Judá fue a visitar a Acab, rey de Israel. Durante la visita, el rey de Israel dijo a sus funcionarios: ¿se dan cuenta de que la ciudad de Ramot de Galaad nos pertenece? Sin embargo, no hemos hecho nada por recuperarla de manos del rey Aram. Entonces se dirigió a Josafat y le preguntó: ¿saldrás conmigo a la batalla para recuperar a Ramot de Galaad? Por supuesto, contestó Josafat, el rey de Israel. Tú y yo somos como uno solo. Mis tropas son tus tropas y mis caballos son tus caballos. Entonces agregó: pero primero averigüemos qué dice el Señor. Así que el rey de Israel convocó a los profetas, unos 400 en total, y les preguntó: ¿debo ir a pelear contra Ramot de Galaad o desistir? Todos ellos contestaron: sí, adelante, el Señor dará la victoria al rey. Pero Josafat preguntó: ¿acaso no hay también un profeta del Señor aquí? Debemos hacerle la misma pregunta. El rey de Israel contestó a Josafat: hay un hombre más que podría consultar al Señor por nosotros, pero lo detesto. Nunca me profetiza nada bueno, solo desgracias. Se llama Micaías, hijo de Imla. Un rey no debería hablar de esa manera, respondió Josafat. Escuchemos lo que tenga que decir. De modo que el rey de Israel llamó a uno de sus funcionarios y le dijo: rápido, trae a Micaías, hijo de Imla. Micaías profetiza contra Acab. El rey Acab de Israel y Josafat, rey de Judá, vestidos con sus vestiduras reales, estaban sentados en sus respectivos tronos en el campo de trillar que está cerca de la puerta de Samaria. Todos los profetas de Acab profetizaban allí delante de ellos. Uno de los profetas, llamado Sedequías, hijo de Kenana, hizo unos cuernos de hierro y proclamó: esto dice el Señor, con estos cuernos cornearás a los arameos hasta matarlos. Todos los demás profetas estaban de acuerdo. Sí, decían: sube a Ramot de Galaad y saldrás vencedor, porque el Señor dará la victoria al rey. Mientras tanto, el mensajero que había ido a buscar a Micaías le dijo: mira, todos los profetas le prometen victoria al rey. Ponte tú también de acuerdo con ellos y asegúrale que saldrá vencedor. Pero Micaías respondió: tan cierto como el Señor vive, solo diré lo que el Señor me indique. Cuando Micaías se presentó ante el rey, Acab le preguntó: Micaías, ¿debemos ir a pelear contra Ramot de Galaad o desistir? Micaías le respondió con sarcasmo: sí, sube y saldrás vencedor, porque el Señor dará la victoria al rey.
Pero el rey le respondió con dureza: ¿cuántas veces tengo que exigirte que solo me digas la verdad cuando hables de parte del Señor? Entonces Micaías le dijo: en una visión vi a todo Israel disperso por los montes como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo: han matado a su amo, envíalos a sus casas en paz. ¿No te dije?, exclamó el rey de Israel a Josafat, nunca me profetiza otra cosa que desgracias. Micaías continuó diciendo: escucha lo que te dice el Señor. Vi al Señor sentado en su trono, rodeado por todos los ejércitos del cielo, a su derecha y a su izquierda. Entonces el Señor dijo: ¿quién puede seducir a Acab para que vaya a pelear contra Ramot de Galaad y lo maten? Hubo muchas sugerencias hasta que finalmente un espíritu se acercó al Señor y dijo: yo puedo hacerlo. ¿Cómo lo harás?, preguntó el Señor. El espíritu contestó: saldré e inspiraré a todos los profetas de Acab para que hablen mentiras. Tendrás éxito, dijo el Señor, adelante, hazlo. Así que, como ves, el Señor ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas, porque el Señor ha dictado tu condena. Entonces Sedequías, hijo de Kenaná, se acercó a Micaías y le dio una bofetada. ¿Desde cuándo el espíritu del Señor salió de mí para hablarte a ti?, le reclamó. Y Micaías le contestó: ya lo sabrás cuando estés tratando de esconderte en algún cuarto secreto. Arréstenlo, ordenó el rey de Israel. Llévenlo de regreso a Amón, el gobernador de la ciudad, y a mi hijo Joás. Denle la siguiente orden de parte del rey: metan a este hombre en la cárcel y no le den más que pan y agua hasta que yo regrese sano y salvo de la batalla. Pero Micaías respondió: si tú regresas a salvo, esto significará que el Señor no habló por medio de mí. Entonces, dirigiéndose a los que estaban alrededor, agregó: todos ustedes tomen nota de mis palabras. Muerte de Acab. Entonces Acab, rey de Israel, y Josafat, rey de Judá, dirigieron a sus ejércitos contra Ramot de Galaad. El rey de Israel dijo a Josafat: cuando entremos en batalla yo me disfrazaré para que nadie me reconozca, pero tú ponte tus vestiduras reales. Así que el rey de Israel se disfrazó y ambos entraron a la batalla. Mientras tanto, el rey de Aram había dado las siguientes órdenes a sus 32 comandantes de carros de guerra: ataquen solo al rey de Israel, no pierdan tiempo con nadie más. Entonces, cuando los comandantes arameos de los carros vieron a Josafat en sus vestiduras reales, comenzaron a perseguirlo. Allí está el rey de Israel, gritaban. Por cuanto Josafat gritó, los comandantes de los carros se dieron cuenta de que no era el rey de Israel y dejaron de perseguirlo. Sin embargo, un soldado arameo disparó una flecha al azar hacia las tropas israelitas e hirió al rey de Israel entre las uniones de su armadura. Da la vuelta y sácame de aquí, dijo Acab entre quejas y gemidos al conductor de su carro. Estoy gravemente herido. La encarnizada batalla se prolongó todo ese día y el rey permaneció erguido en su carro frente a los arameos. La sangre de su herida corría hasta llegar al piso del carro y al atardecer murió. Justo cuando se ponía el sol, este clamor corrió por las filas israelitas: estamos perdidos, sálvese quien pueda. Así que el rey murió y llevaron su cuerpo a Samaria, donde lo enterraron. Después lavaron su carro junto al estanque de Samaria y llegaron los perros y lamieron su sangre en el lugar donde se bañaban las prostitutas, tal como el Señor lo había anunciado. Los demás acontecimientos del reinado de Acab y lo que él hizo, incluso la historia del palacio de marfil y las ciudades que construyó, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Así que Acab murió y su hijo Ocosías lo sucedió en el trono. Josafat gobierna sobre Judá. Josafat, hijo de Asa, comenzó a gobernar Judá durante el 4º año del reinado de Acab, rey de Israel. Josafat tenía 35 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 25 años. Su madre era Azuba, hija de Silí. Josafat fue un buen rey, quien siguió el ejemplo de su padre Asa, quien hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Sin embargo, durante su reinado no quitó todos los santuarios paganos y la gente siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso allí. Josafat también hizo la paz con el rey de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Josafat, el alcance de su poder y las guerras que hizo, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Expulsó de la tierra a los demás prostitutos y prostitutas de los santuarios paganos, quienes seguían con sus prácticas desde los días de su padre Asa. En ese tiempo no había rey en Edom, sino solo un regente. Josafat también construyó una flota de barcos mercantes para que navegaran hasta Ofir en busca de oro, pero los barcos nunca llegaron a zarpar porque naufragaron en su propio puerto Ezión-Geber. En una oportunidad, Ocosías, hijo de Acab, le propuso a Josafat: deja que mis hombres naveguen con los tuyos en los barcos, pero Josafat rechazó la propuesta. Cuando Josafat murió, lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Después su hijo Joram lo sucedió en el trono.
Ocosías gobierna sobre Israel. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a gobernar Israel en el año 17 del reinado de Josafat en Judá. Reinó en Samaria 2 años e hizo lo malo a los ojos del Señor al seguir el ejemplo de su madre y de su padre, y también el ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, quien había hecho pecar a Israel. Ocosías sirvió a Baal y le rindió culto, con lo que provocó el enojo del Señor, Dios de Israel, tal como lo había hecho su padre. Amén. Bueno, muchas gracias, pastora, por esta tremenda ayuda y participación. Su presencia y su compañía es un gran beneficio. Gracias. ¿Sí? Bueno, el tercer punto que viene de cómo planificar tu vida, porque recuerda que el primero es nuestros planes, el segundo los planes de Pablo y el tercero es los planes de Dios, basado en la lectura que hizo mi amada esposa, la pastora Marisol. No es buena idea intentar ser más listo que Dios. Aquel era el problema de Acab, quien intentó manipular los sucesos y a la gente para derrotar los planes de Dios. Josafat le dijo sabiamente que antes de ir a la guerra con Ramot debería buscar el consejo de Dios, como lo habíamos dicho previamente. Antes que nada, consultemos al Señor. Este es otro ejemplo de este principio vital. Si quieres que tus planes tengas éxito, ¿quieres casarte y que tu hogar sea de bendición? ¿Quieres montar tu propia empresa? ¿Quieres emplearte en un buen lugar? Consulta primero a Dios. Necesitas pedirle a Dios su guía para hacerlo. Los 400 profetas marioneta, falsos profetas, puede que fueran empleados del Estado que simplemente hicieron aquello por lo que se les pagaba. Es decir, repetir como loro lo que el rey quería que dijeran. ¡Wow! ¿No se te parece como algo parecido a lo que se vive en el comunismo? Sí, lo que hemos visto en los países comunistas donde se paran y hacen una transmisión y las personas aplauden, entre comillas, con júbilo. Parece que esto viene desde la antigüedad. Pero Josafat sabe que aquello no es una profecía genuina y pregunta, ¿no hay aquí un profeta del Señor a quien podamos consultar? Entonces el rey responde, todavía hay alguien por medio de quien podemos consultar al Señor, pero me cae muy mal porque nunca me profetiza nada bueno. Solo me anuncia desastres. Se trata de Micaías, hijo de Imla. Oiga, eso puede pasar, ¿cierto que sí? A veces cuando Dios nos habla a través de personas, esas personas como que nos caen mal. Uy, tendremos que escudriñar nuestro corazón. Micaías, quien era un profeta genuino, les anunció la palabra de Dios para ellos, mientras que los profetas marionetas, aquellos que eran 400, aquellos que pertenecían al Estado, trabajaban para el rey, ¿sí?, anunciaron lo que era de opinión popular. Muy similar a los populistas que tú y yo podemos leer hoy en X o podemos ver en Facebook, en Instagram y en los diferentes medios de comunicación. Micaías fue el único que de hecho conocía el pensamiento del Señor. No debemos cambiar nuestra opinión por la opinión popular si esta no viene del Señor. El hecho de que sean muchos más que nosotros no es algo concluyente. Micaías es valiente para decir la verdad. Tú y yo también debemos serlo. Él dijo, tan cierto como vive el Señor, ten la seguridad de que yo le anunciaré al rey lo que el Señor me diga. Les advierte del peligro de ir en contra de los planes de Dios por causar problemas. Le meten en prisión a pan y agua. Acab está resuelto a no escuchar la palabra de Dios, así que continúa con su manipulación. Piensa que puede ser más listo que el Señor. ¿Qué hace? Se disfraza. Pero como hemos leído, toda obra del Señor tiene un propósito. Vemos operar este principio cuando alguien disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel entre las piezas de su armadura. El rey quedó gravemente herido y murió. Los perros lamieron su sangre, tal como lo había declarado la palabra del Señor en primer libro de Reyes, capítulo 22, versículos 34, también el versículos 37 y 38. ¡Wow! Mi amado, quiero decirte, tú y yo no podemos engañar al Señor. No lo intentes más. Más bien, conoce cuáles son los planes de Dios y únete a ellos. Vamos entonces a hacer una oración. Señor, gracias porque tú eres el Señor soberano.
y controlas los eventos de la historia. Perdóname, Señor, por las veces en las que quizás he sabido que iba por mal camino, he intentado manipular los eventos. Ayúdame a estar siempre en concordancia, alineado con tus planes. Que mis planes sean tus planes y que así esos planes tengan éxito. Amén. Bueno, vamos a hacer el comentario de la pastora Pipa Gumbel. Ella se basa en Proverbios capítulo 16, versículo 2. A cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los motivos. A veces nuestras motivaciones no pueden ser puras del todo. Así es, pastora Pipa. Bueno, mi amado, recuerda entonces que este devocional es escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas Quintanilla y su siervo Luis Alfonso González. Bendiciones.